muchachos, terminamos viendo la planificación de mercado en cuanto al análisis del mercado, análisis del producto y análisis de distribución. Vamos a ver ahorita el análisis del cliente que se divide en dos, en distribución geográfica y distribución demográfica. La distribución geográfica dice que tenemos que saber dónde viven y trabajan los clientes para poder saber en dónde se canaliza más la publicidad. ¿Cómo le vamos a hacer, muchachos, para saber dónde viven y dónde trabajan mis clientes? ¿Cómo? Preguntándoles. Entonces. Ok. Sí, pero ¿cómo sé si esas personas consumen mi producto? Porque en el INE o en el censo, pues estamos todos, pero ¿cómo sé si ustedes consumen mi producto como tal? Ok, dijo Hugo que preguntándoles directamente. Oiga, bueno, ¿de dónde viene? Normalmente desde dónde nos visita. Y ya el señor te dice, vengo de Tamaulipas, vengo de Matamoros, vengo de la Checa, vengo de Ciudad de México, vengo. Bueno, le ponen su registro, chicos, para saber y llevar la estadística de dónde vienen más personas a hospedarse aquí conmigo en el hotel. ¿Para qué? Ojo, ¿y dónde trabajan es donde viven? No siempre. A veces, oye, yo trabajo en Querétaro, pero soy de Nuevo León. Yo trabajo en Ciudad de México, pero soy de Guerrero. Yo trabajo, ok, son dos cosas diferentes. Normalmente los sistemas, chicos, tienen separada esta parte. Es decir, cuando yo le pregunto, señor, ¿de dónde nos visita? Y que me diga, bueno, pues trabajo en Ciudad de México. Y yo no, pero ¿de dónde es usted? No, yo soy de Guerrero. Ok, en el sistema del hotel, le puedo poner el cliente Guerrero. Y en la parte de la facturación le voy a poner que es de Ciudad de México, o sea que su empresa está en Ciudad de México, pero que él vive o él es nacido en Guerrero, ¿no? ¿Para qué, muchachos? Al final del día tenemos que saber de dónde nos visitan las personas para poder saber dónde canalizamos la publicidad. ¿De qué me sirve a mí estar publicitando mi hotel en Nuevo León? O sea, mi hotel está en Nuevo León. ¿Y de qué me sirve publicitando en Los Cabos, Baja California? Y nadie de Baja California. No verme a hacer cosas. ¿Ven la gente de Baja California a hospedarse aquí en Nuevo León, chicos? Pero si lo ponemos en porcentaje. Las actividades económicas, ¿ok? Chicos, díganme las ciudades que más vienen a generar hospedaje aquí. Iba a decir turismo, pero no, hospedaje. Ciudad de México. Ok, vamos a englobar este problema. Fíjate que no me tocó tanto a mí como visitante tal cual. Sí, obviamente hay muchas personas que vienen para acá, pero no generalmente usan los hoteles, chicos. No tengo como este dato en la cabeza. No. Oye, ¿cuál otra creen, chicos? ¿Quién? Yo no me pues tal vez se va a ir bien. Nada más estudiar bien.
Ya no, yo no puse secretaria. Te vas a quedar, Rosario. No. No. Ya platicaremos en unos años. ¿No lo saqué? Ah. A ver, ¿quiénes son las ciudades, digamos, que más nos visitan? Obviamente pasan, ¿verdad? Pero chicos, si esas son las que más clientes nos están generando aquí en Nuevo León, ¿qué tendríamos que hacer como publicidad para que estas personas se enteraran? Ojo, luego también tenemos que ver cuáles son las que quiero que vean. Esas son las que ya vienen. Bueno, aquí a lo mejor para que mete publicidad ahí. Y estas ya vienen, estas ciudades ya vienen aquí. ¿Cuáles serían las que yo quisiera tener que no vienen? ¿Cuáles? ¿Cuál? ¿Por qué no sería un punto? Ojo, más que la diferencia económica que estamos hablando de personas que vienen a generar un negocio, que vienen a trabajar. Normalmente hay personas que toman no compartimos las actividades económicas. Allá se dedican más a otra cosa que a la misma. Coahuila, que tenemos por acá. Sonora, Sinaloa, Colosio. No, sí, sí, a ver, sí. ¿Qué más? California Sur. El que está arriba del norte. Ojo, ¿qué nos generaría más, Baja California o Baja California Sur? A ver. Ya no se llama norte. Y sí, chicos, tiene más manufactura. O sea, tiene más empresas que hacen manufactura que Baja California Sur. Baja California Sur sí realmente es más turístico. Es como que los clientes van para allá en lugar de que ellos vengan hacia otro lado. Evidentemente, como en todos lados, aunque tengas playa y tengas turismo, muchas veces sales a otros lugares. Pero como que vengan a Nuevo León a hacer negocios, para trabajar en una empresa, no tanto. Ojo, no les estoy diciendo que no y que nunca vienen, solamente que el porcentaje es muy mínimo, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué? Yo no pudiera hacer a lo mejor algunos de los que a mí me interesaría. Entonces, aquí es donde yo tengo que meter publicidad. Pero para meter publicidad tengo que saber si realmente Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California generan negocio aquí en Nuevo León o tendrían algo que venir a hacer aquí. Entonces, sí se tendría que hacer un estudio de mercado o un análisis de mercado. ¿Quiénes todos que ya vienen acá conmigo, que ya normalmente, chicos, si vamos al porcentaje, en la Ciudad de México, terminaría siendo el 80% de la visita. Más o menos. De los hoteles, el 80% de la mayoría de las personas vienen de Ciudad de México, luego a lo mejor vienen un 10 de Guadalajara y nos dejamos con un 55 a Coahuila y a Querétaro. Ojo, chicos, aquí hay un punto con los del Coahuila. ¿Qué podríamos decir de los de Coahuila? De los coahuilenses que me pudiera afectar a mí como hotel. ¿Y eso? Pues deben hacer un negocio, ¿no sirve? Y se apaga. Conozco
mujeres de Saltillo que vienen a dar cursos en empresas, vienen a dar cursos en empresas, aunque llegan a las 10 de la noche a su casa, pero creo que no tienen casa ahí en Saltillo, que quedarse por aquí. Igual, pues dependiendo la hora en que ustedes ocupen, a veces prefieren irse a su lugar. Entonces, sí tenemos mucha existencia de Coahuila, pero la línea de diferenciador es que no siempre se hospedan con nosotros. Pues, es que no tiene que vengan si no se hospedan. Yo quiero que se hospeden, eso es de mi publicidad. Ahora, ¿cómo podrían hacer que se hospedaran conmigo, chicos, haciendo paquetes? Por ejemplo, a lo mejor a Coahuila no le puedo vender un paquete de negocios tan amplio porque él va a decir, mejor voy y vengo a mi casa. Pero si les pudiéramos hacer un paquete para vacacionar, a fines de semana. Nos gusta salir aunque sea de la casa. Oye, ¿sabes qué? Vente a Monterrey, te hago un paquete que te incluya una visita a Aeroparque, 2 noches, 3 noches, o 2 noches y la visita a Aeroparque, y te lo vendo todo junto, y tú dices, bueno, 2 noches, ¿por qué no? Vamos para allá, comemos, disfrutamos, vamos al Paso de Santa Lucía, que chicos, es que aunque no lo crean, a la gente les gusta mucho el Paso de Santa Lucía. ¿O no? Vámonos todos allá. Para poblar las calles allá en el Entonces, pues hay que ver dónde metemos publicidad en Ciudad de México. No, para que lugares que están 80, de 90. Queremos tener tanto chinazo aquí. Luego se enamoran de ella. Un 90, ¿por qué? Pues porque para que esté peleado, para que ellos tengan, y a lo mejor que le dan un tip, y a lo mejor ya dejamos a Coahuila afuera, porque no se ayuda, pues viene. Y Guadalajara, oye, o a lo mejor empezar, este le mando un a Guadalajara, para que son 80, son 70, y acá son 20, y vayamos teniendo de todos los lugares, y como de los lugares que más nos convienen. Sonora, Sinaloa, y Coahuila, que ya lo dije, y también Tamaulipas, chicos, además de Tamaulipas, por la situación de inseguridad, a veces ya la gente no viaja o no viaja. Pero Tamaulipas también es un lugar de mucha manufactura, de mucha empresa, mucha maquila. Y mejor aún que todos nuestros hermanos de Sinaloa, de Tamaulipas, comparten lo mismo que Nuevo León, que es frontera. Y tenemos ciertas actividades en común con ellos también, ¿no? Como la exportación y la importación también para algunas que se requieren en el país. Entonces, chicos, eso tendría que ser la distribución geográfica. Pues tenemos que saber para saber dónde viene publicidad. Y
va almacenando en nuestra base de datos, en la base de datos al final nos dice un chorro de información, como porcentajes, como números. Estaba viendo con tus compañeros de otro semestre los datos que saca se llama Datatur, hay un programa que se llama Datatur, que hay de manera mensual nos pedían un registro de cuántos clientes están en tuviste, cuántos clientes para tuviste, cuántos clientes locales tuviste. Y ahí un formato bastante complejo. Y era claro, ahora estoy viendo otra materia de los estudios y ya investigando y leyendo nos dimos cuenta que de manera algo así de que hace como un juego, pero no, sí, algo así. Yo creo que pero tenemos mucho más cosas, o sea, estamos haciendo desde mucho más tiempo, que el dato poquito y como que ya me coló, no lo que se hace de antes, lo voy a hacer en el futuro, probablemente sí, con quién sabe, pero el punto, chicos, es que estamos lo suficientes atractivos para que de manera de placer o de negocios las personas quieran venir a visitarnos, quieran venir a hospedarse con nosotros y que formen parte de ti. Imagínate que en lugar de que tengas nada más estos, tengas un solo de trabajo que vienen a visitar. Las personas te conocen y pues ya te vuelves un mejor punto de atractivo tuyo. Oye, chicos, tenemos en cuanto a la distribución geográfica. ¿Dudas, comentarios aquí? ¿No? Perfecto. Viernes vemos distribución demográfica. No, creo que no. Chicos de línea, dudas, comentarios. Ok. Ok, Daniela, gracias, Denise, Joana. Perfecto, las veo entonces el viernes, chicas. Buen día.